Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Jonathan Zuluaga, economista en jefe de Columbus Asesores. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. No, hombre, muchas gracias a ti, Salvador, por la invitación. Una muy buena oportunidad de compartir aquí el espacio contigo. Platícanos un poquito, Jonathan, ¿cómo llega la economía de Estados Unidos a la decisión de la Fed de este 1 de noviembre? La verdad es que hemos tenido un montón de información relevante. Me acuerdo que cuando recién nos contactamos para poder acompañarte, estábamos saliendo justamente de la decisión pasada. Había y teníamos enfrente una serie de indicadores, presencia de la misma Fed a través de sus miembros. Y la verdad es que creo que te podría decir que a grandes rasgos, lo que hemos visto es realmente un entorno bastante volátil en cuanto a las perspectivas, relacionado justamente a este contexto de datos fuertes, ¿no? Todavía vemos una economía bastante resiliente, con una inflación, a pesar de que justamente estamos bien adentro de ese proceso desinflacionario. Todavía tenemos niveles bastante elevados respecto de lo que es la meta de largo plazo. Y pues creo que llega con mucha más claridad respecto a una posible pausa, relacionado más bien a este contexto de que ya estamos viendo un comportamiento particular en la curva de rendimientos que por ahí nos empieza a dar un poquito más de antecedentes respecto a que pudiéramos ver un efecto de esta política restrictiva con más claridad hacia la parte final del año en una posible desaceleración económica, ¿no? Aunque todavía los datos siguen fuertes, creo que nos empieza a dar ciertos visos, ¿no? La economía de Estados Unidos, que podríamos entrar a un periodo de pausa al menos, ¿no? Totalmente, además, se da esto en una dinámica en donde pues hay mucho movimiento para temas en cuanto a datos de empleo, en cuanto a datos de inflación. ¿Cómo lo estás viendo tú, por ejemplo? Pues mira, estamos justo en esas semanas previas. Tuvimos la semana pasada más importante de inflación para la Fed, ¿no? Y previamente habíamos tenido también el reporte de la inflación al consumidor. En ambos casos estamos viendo ya mensualmente en el margen, el contexto económico está haciendo a que la inflación mantenga cierto dinamismo, ¿no? O sea, ya vimos crecimiento mensualmente, aparte de la inflación core o esta famosa super core, ¿no? Del lado de la inflación al consumidor, y luego del lado del índice relacionado al gasto consumidor en Estados Unidos, también, a pesar de que la tendencia sigue siendo de este camino descendente en términos anuales, ya también en el margen, ¿no? Realmente hemos visto que la presión en términos de la actividad económica y también en el caso particular, por ejemplo, los precios de la energía, de todo el tema relacionado a petróleo, empiezan a tener cierta presión. Del lado del empleo, creo que estos 2 meses han sido particularmente complejos en la lectura. En septiembre, con datos agosto, tuvimos esta serie de indicadores que nos anticipaban a lo mejor que venía ya este cambio de tendencia, menor crecimiento en la nómina no agrícola, se recortó también de cierta manera este cociente de exceso de demanda de empleo que se calcula con los JOLTS, ¿no? Y sin embargo, entramos ahora al mes de octubre, con los datos al principio del mes ya correspondientes a septiembre, se revirtió esa lectura, ¿no? Sigue habiendo un dinamismo importante en el sector laboral, seguimos viendo esa misma razón, una presión en salarios, que bueno, son factores por completo que damos un cambio en la perspectiva y en las decisiones monetarias hacia el del guidance de la Fed, ¿no? Hacia adelante. Creo que la verdad sí solemos tener en etapas de recesión un sector laboral que tiene un rezago, ¿no? En periodos recesivos no es inmediato el efecto de la desaceleración económica en el desempleo o en otros indicadores de ese sector. Parece que vamos en un periodo lento, ¿no? De entrar
donde pudiéramos ver a lo mejor una tasa de desempleo repuntando, sobre desempleo en el margen también creciendo. Por ahora no es el caso y ese contexto lo vamos a empezar a ver también mañana con el reporte de la agencia de P privado. Después el viernes tendremos el reporte completo del empleo de octubre, ¿no? Entonces vendrá esa información que ya no alcanzará a cubrir la mañana, pero pues que definitivamente serán insumos para la elección del año, ¿no? En diciembre. Oye, Jonathan, yo quisiera aprovechar, generalmente, como bien sabes, platicamos de temas económicos, de temas financieros más o menos generales, pero me gustaría aprovechar que el día de hoy estás aquí con nosotros para que nos platiques un poquito de la coyuntura que se está dando en el mercado de renta fija. Creo que actualmente con los movimientos de tasas que se están dando a lo largo de todas las economías, con la volatilidad que se está generando, valdría la pena detenernos un poquito y que nos platicaras cómo estás viendo tú esta coyuntura para el mercado de renta fija. Sí, claro. Mira, nosotros acá en Columbus somos intensivos en el mercado de renta fija. Somos asesores, entonces, asesores patrimoniales, ¿no? Entonces, este tema de preservar el patrimonio siempre está más relacionado a inversiones de ese tipo de activo. Entonces, la realidad es que hemos tenido estos últimos 2 meses, ya no los vemos o no esperábamos ver tanta volatilidad. Ha sido complicado el tema de los portafolios con duración, ¿no? Con estos incrementos en las tasas. Desde el cierre de agosto hemos visto un movimiento de bear steepening, ¿no? Famoso, con movimientos de subida en la parte larga de la curva. Y la verdad es que la volatilidad en el mercado de renta fija supera por bastante la volatilidad en el mercado de renta variable. No, eso no de corto plazo, en lo que llevamos del año, ¿no? Entonces, ha sido un tema particular y la verdad es que nos ha obligado a hacer un poquito de análisis más profundo de cara a nuestros clientes, ¿no? Esa plática suele ser constante. La verdad es que por un lado tuvimos durante buena parte del año la presión relacionada a la restricción monetaria, ¿no? O sea, todo el año hemos tenido las subidas, todavía empezamos el año con subidas de proporción importante, con esta perspectiva del higher for longer, que va y viene, pero en los últimos meses se ha mantenido como mucho más constante. Y sobre todo que en realidad, a pesar de ciertas coyunturas en el año, como fue en marzo el tema este de la mini crisis bancaria, ¿no? Que generó esta perspectiva de probablemente la desaceleración se adelante y tengamos que ver a una Fed por ahí más expansiva o menos restrictiva al menos. En realidad, durante todo el año, la postura ha sido de que los bancos centrales, no solo la Fed, mantendrían una postura restrictiva por altos niveles de inflación y por todavía una cierta holgura en el tema del crecimiento, donde no se veía el impacto de esta política restrictiva como tal, ¿no? Después ha habido una diferenciación, ha habido una divergencia en cuanto a los crecimientos en diferentes países, sobre todo deseados, ¿no? Ya los países europeos empiezan a ver, se empiezan a ver estos efectos del decaimiento en el crecimiento con más claridad. Genera además una política monetaria todavía más restrictiva en términos relativos para el Banco de la Reserva Federal. Y la verdad es que nosotros decíamos, bueno, va a llegar un punto donde la política restrictiva va a tener, los efectos van a ser mucho más claros a través de cierta serie de indicadores, ¿no? Porque ya vemos, por ejemplo, las tasas de las hipotecas en máximos de 20 años, desde el 2000 en niveles de 8%, las tasas de las tarjetas de crédito también en promedio en niveles históricamente altos, y no hemos visto que ese impacto se observe en las decisiones de consumo todavía. ¿A qué le atribuimos esto? Un poco al tema de que la otra política relevante, la fiscal, pues ha sido bastante expansiva, ¿no? Desde la pandemia se ha tenido, ¿no? Incluso con estamos hablando de una economía en pleno empleo que está gastando muchísimo, ¿no? Que ha mantenido un nivel alto de déficit, alto de deuda. Creemos que por ahí viene ese soporte al crecimiento, al gasto, ¿no? Al consumo. Y por lo tanto, no hemos visto el efecto, pero sí, eventualmente, pues estas tasas tan altas en el mercado sí empiezan a reflejar cierta presión conforme los ahorros que se generaron post pandemia, pues empiezan a diluirse, ¿no?
de la economía, ¿no? Ya hay indicadores empiezan a mostrar que en diferentes tipos de ingreso en los households, en las viviendas en Estados Unidos, ya los niveles de ahorro son mucho más bajos de lo que fueron a principio del año, están muy lejos de ser lo que se observó entre 2020 y 2021. El consumidor va a tener ahora que tomar decisiones importantes de consumo, ¿no? Para mantener su consumo y su nivel actual, pues tendrá que recurrir al crédito después de haber tenido un cierto ahorro y parece que ahí es donde va a topar con pared, ¿no? Ahí podríamos ver esa desaceleración y eso pues me parece que justo es lo que ha sido esta última lectura de la Fed, ¿no? No solamente la decisión monetaria, sino que también ya los analistas y los miembros revisan que efectivamente la posibilidad de que estos niveles sean suficientes para que veamos ese efecto en el crecimiento, también la inflación se empiecen a materializar. Y pues el mercado de renta fija por su parte tiene sus particularidades, ¿no? Estamos enfrentando un escenario de menor demanda, que lo teníamos claro con la misma Fed, con esta política de su balance, el famoso quantitative tightening, ¿no? Que vino a tratar de sacar la liquidez del mercado. Y hemos visto menor demanda también de otras economías. China está reduciendo su tenencia de activos en dólares, específicamente los bonos del tesoro. Las economías lo hacen también. Entonces, mientras tienes menor demanda, ahora también tienes que cubrir esa menor demanda con una oferta muy alta, ¿no? Estamos en economía con un gran déficit que está pues anunciando incrementos en sus programas de financiamiento. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos un contexto muy peculiar en el mercado de renta fija, ¿no? A lo largo de 2023, el efecto de política monetaria, en los últimos meses, la particularidad del mercado de renta fija como tal, ¿no? Con un exceso de oferta con una demanda pues contenida y cada vez más ligada más bien al retail, a los inversionistas que están buscando pues tener un rendimiento alto que probablemente no veamos en un futuro próximo, ¿no? Claro, oye, justo mencionabas al principio pues de esta respuesta la labor que ustedes hacen en Columbus. ¿Por qué nos platicas justamente un poquito más para entender la visión que traes tú, ¿no? Siempre nos ayuda que a cada uno de nuestros analistas ubicamos o sabemos un poco desde qué silla está sentado viendo la economía o las finanzas. Claro, sí, que es una gran pregunta, Chavo, porque al final te permite ver más o menos de dónde viene también un poco la visión, ¿no? Y la perspectiva de este lado de la mesa. Mira, nosotros a principios del año pasado, y lo platicábamos hace no mucho tiempo en algunos comités y esto, estábamos, no, a principios de este año, a principios de 2023, teníamos esa visión de para la última parte del año tengamos un escenario donde podamos ver, si bien no descensos en las tasas de interés relacionados a decisiones de política monetaria, sí menos presión, ¿no? O sea, sí considerábamos que la parte final de 2023 podía ser un escenario de desaceleración económica, inclusive de recesión, si se materializaba la visión que estábamos viendo, pues sobre todo relacionada a algunos, digamos que indicadores que seguíamos puntualmente, ¿no? El crecimiento de algunos índices adelantados, la misma inversión de la curva, ¿no? Etcétera, alguna serie de datos que nos daban ciertas señales, ¿no? Al final va caminando el año y el escenario de recesión no se materializa, no se materializa. Bueno, llegamos a este tercer trimestre, final de tercer trimestre con un crecimiento espectacular, ¿no? En Estados Unidos de casi el 5%. Entonces, nosotros ahora, con la misma visión que empezamos este año, estamos cerrando 2023 y empezando 2024, ¿no? Sí creemos que estructuralmente hay un contexto particular en el mercado de renta fija, ¿no? Esto que comentábamos en la pregunta pasada, estas alzas de tasas relacionadas ya no solo a la expectativa monetaria, sino al desenvolvimiento que ha tenido el asset class, ¿no? Como oferta y demanda de ese mercado en particular, pero sí mantenemos esta visión, digamos, un poco más cíclica, ¿no? De mayor plazo, donde estamos viendo para el próximo año que pudiéramos tener ya un efecto mucho más claro de desaceleración económica. Incluso me adelantaría un poco, quizá no necesariamente el 2024 sea el inicio o sea, el último trimestre de este año va a tener sus particularidades, ¿no?
De entrada, pues va a estar comparado con un trimestre con un crecimiento bien fuerte. O sea, de entrada puede ser un aliciente a que tengamos un desempeño que a lo mejor no supera estimados. Después tenemos varios factores individuales que están por ahí y que pueden morder, ¿no? O sea, tienes el tema geopolítico, que todavía no tenemos muy claro por dónde puede ir el efecto. Tenemos los efectos que puede tener, si bien ya parece que vamos de salida, puede haber todavía hay un efecto del tema de las huelgas, ¿no? En los de empleo. Está la situación de en pocos días más, digo, mañana ya es noviembre y entonces estamos a pocos días de tener el tema del shutdown en Estados Unidos, donde claramente, a pesar de que se pateó la lata, no tuvimos un acuerdo. Entonces tenemos varios factores que pueden incidir en un menor desempeño en el crecimiento, que podrían empezar en este mismo último trimestre del año. Creemos que eso puede sucediendo a raíz de este último trimestre y los primeros trimestres del 2024, que luego tiene ese asterisco importante que es un año electoral y que podría tener este elemento adicional donde realmente las más grandes discusiones en términos de la campaña, de los planteamientos de uno y otro lado, se enfoquen en la parte fiscal, ¿no? Claramente es una situación, o sea, Estados Unidos no tiene ni nada, supongo, problemas de solvencia, mucho menos de liquidez, pero ya es un tema que llama la atención el fuerte crecimiento del déficit, de la deuda, del costo financiero de la que con esta tendencia que lleva podría incluso estar en niveles de lo que representa el gasto público, ¿no? Entonces, alguna medida se tendrá que tomar y creemos que esa parte es la parte del ciclo y que podría determinar la desaceleración económica. Si le quitamos una parte de ese empuje del gasto que ha sido pues amortiguador importante estos últimos 3 años, creemos que por ahí puede venir ese, pues ese es el posicionamiento un poco, ¿no? Terminaría sucediendo lo que esperábamos a principio de 2023 y no se dio, donde podría haber valor, ¿no? En las tasas, en la curva de rendimientos en general, no solo en Estados Unidos, claramente, o sea, hay una incidencia también en el comportamiento de la renta fija en pesos, y es un poco lo que te podría decir a términos como amplios de dónde estamos posicionados actualmente, Chava. Claro. Y además, ustedes, justo, ¿no? ¿Cómo pareciera que se están presentando, ¿no? Esta probabilidad de recesión un poco mayor que como estaba hace algunos meses. Sí, o sea, un poco a manera de broma decíamos, estamos preparando algunos eventos de estos de cierre de año para platicar con clientes y de inicio del que viene. O sea, casi que podríamos utilizar la misma presentación que usamos a principio de este año, donde la recesión, ¿no? Claro. Y ahí tacharle 23 y ponerle ahora 24. Un poco de eso, ¿no? Oye, está muy bien. Pues Jonathan, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este análisis viva. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que finalmente nos ayuda mucho saber desde el lugar en donde te encuentras, desde ahí de Columbus Asesores, cómo se está viendo esta perspectiva, ¿no? Gracias a ti, de verdad que un lujo es poder estar aquí en tu espacio, que se ha vuelto referente, como bien presentas todo el podcast, se ha vuelto referente para los analistas, para los inversionistas del local, y pues qué mejor que estar platicando ahorita previo al tema de la Fed y un poco lo que ha sucedido en el mercado en los últimos, pues iba a decir semanas, pero creo que meses, ¿no? Ha estado bastante movidito. Totalmente. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva, Jonathan. No, hombre, a ustedes, y pues acá andamos, ojalá nos podamos ver pronto por acá de nuevo. Con mucho gusto. Él es Jonathan Zuluaga, economista en jefe de Columbus Asesores, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.